Muy buenas noches a todas las personas acá presentes. El Colegio de Abogados siempre ha tenido una lucha inclaudicable en favor del derecho y muy especialmente de las ramas que tienen que ver con los derechos humanos, el derecho humanitario, que responden básicamente a todo lo que engloba el derecho internacional, principalmente el derecho internacional público. Es por esta razón que hoy tenemos el honor de presentar a la señora Ellen White Gómez, que es embajadora permanente de Costa Rica en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La señora White es licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en Estudios de Política Internacional con especialidad en Integración Económica Regional. Es profesora de la Universidad Nacional Autónoma, consultora de la Universidad para la Paz, del BID, del Banco Mundial, de la Unión Europea. Ha sido vicecanciller de la República, de hecho fue la primera mujer en ocupar tal cargo. Ha sido jefa de gabinete del ex canciller señor Bruno Estaño, directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica, ex asesora legislativa, diplomática de carrera con 20 años de experiencia. Además de eso, pues es la persona que llevó y dirigió este proceso que tiene que ver con la aprobación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En ese sentido, y por eso para el Colegio de Abogados es muy importante, porque detrás de las armas nucleares hay muchas afectaciones. En el espectro jurídico hay afectaciones a la vida humana en su totalidad como tal. Hay afectaciones a lesiones de personas que quedan tras la explosión de un arma nuclear. También tenemos preocupaciones porque inciden sobre el medio ambiente y todo eso que tiene que ver con la salud, porque los derechos humanos y el derecho humanitario lo que pretenden al final de cuentas es preservar la vida humana y todo el legado humano que también representa la construcción de edificios, carreteras y monumentos que hemos desarrollado los seres humanos a través de la historia. Y sin más preámbulo de mi parte, para nosotros, para la Junta Directiva y los compañeros aquí presentes, doña Cristina y Francisco, los compañeros de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario, los compañeros que están aquí presentes de la Cancillería y de otras áreas relacionadas al derecho internacional público y los derechos humanos y humanitarios, pues yo creo que para todos es un honor tenerla aquí, doña Ellen, y más que todo estamos esperando escucharla, así que muchas gracias a todos por participar de esta actividad, y como les decía, para el Colegio de Abogados es de suma importancia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo agradecerles a todos, agradecerle a don Michel que me trajo a toda la maestría de la Cancillería, los futuros diplomáticos de este país. Agradecerle también a mis compañeros, a mis colegas, a los miembros de la comisión que están presentes y a todo el público presente. Para la Comisión de Derecho Internacional Humanitario es un honor tener aquí a doña Elaine, quien ha conseguido junto al equipo de negociación aquí presente, don Norman Lizano y doña Marcela Zamora, en especial tanto a doña Marcela como a Norman, que Norman es miembro de nuestra comisión. Es un grato honor tenerlos por acá y brevemente decirles que lo que han conseguido es un hito para la historia de la humanidad.
Nuestros próceres estarían muy orgullosos de lo que han logrado nuestros compañeros diplomáticos y tenemos el gran honor de escuchar a la gestora de esta prácticamente odisea, a doña Ellen White. Las dejo con ellas, que es la estrella de la noche y lo importante hoy. Gracias, doña Ellen. Bueno, muy buenas noches a todos, muy bienvenidos. A mí me emociona mucho, he estado muy llorona todos estos días porque lo que hemos logrado realmente es algo sumamente, no solo es un hito histórico, sino que tiene un significado muy importante para la humanidad y tiene un significado muy importante para hacer justicia a todas las personas y todas las familias que un día sufrieron los abominables efectos de las armas nucleares, de manera que teníamos estas generaciones una deuda pendiente con esas personas. Y yo quiero pues contarles un poco de este trayecto, este camino que nos llevó hasta acá, cómo fue que Costa Rica terminó siendo presidente y en mi caso presidenta de esta conferencia diplomática, y contarles un poquito también sobre el texto del tratado y lo que sigue. Primero quisiera empezar contándoles una pequeña anécdota. En realidad, hace algunos años estaba haciendo un trabajo de investigación para el Estado de la Nación, precisamente sobre el tema de política exterior, y decidimos analizar cómo Costa Rica ejerce su derecho a voz, ¿no? O sea, lo mínimo que tenemos es el derecho a voz, ¿no? Cómo nos comunicamos a la comunidad internacional y cuando nos comunicamos, qué cosa decimos como país, porque eso es como la base fundamental de cómo se hace la opinión sobre los temas de la comunidad internacional. Entonces hicimos una investigación sobre los discursos, el primer discurso de cada administración en la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el año 90 hasta el 2000 y resto. Entonces, bueno, analizamos los principales temas que promovía cada administración y luego también analizamos si Costa Rica opinaba sobre los problemas del mundo, si opinaba sobre los conflictos, si Costa Rica era propositiva y se propone soluciones, qué tipo de soluciones proponía. Entonces, nos dimos cuenta que Costa Rica efectivamente sí opinaba sobre los problemas y sí opinaba sobre los conflictos, y muchas veces, la mayor parte del tiempo, cuando opinaba y traía algún tema a colación, casi siempre proponía una solución o planteaba una propuesta, y casi siempre esa solución era normativa. Es decir, es casi como que tuviéramos un país que dice: denme un problema, tal vez no se los puedo solucionar, pero les voy a dar una norma, o vamos a trabajar en una norma. Entonces, Costa Rica siempre se ha ubicado y ha participado activamente en procesos que buscan ampliar la frontera normativa e institucional de la comunidad internacional. Por eso es que fuimos sumamente activos en la formación y la negociación de la Carta de las Naciones Unidas, para empezar, y de prácticamente toda la institucionalidad que tenemos. Pasamos más o menos unos 20 años promoviendo la existencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Tuvimos una participación sumamente activa en la negociación de la Corte Penal Internacional, y bueno, no voy a seguir ahora con la lista de temas, pero sí, no es de sorprender entonces que Costa Rica, que es un país cuya existencia misma, nuestro modelo de desarrollo, está totalmente vinculado a la existencia de las Naciones Unidas, ¿verdad? Esa promesa digamos, de la seguridad cooperativa es la promesa que le dio vida a nuestro modelo de desarrollo, como todos sabemos, pero eso para nosotros es muy obvio, pero tal vez a veces en Naciones Unidas no necesariamente lo saben, que nuestro modelo nació en el mismo momento que nació Naciones Unidas. Y también fue una apuesta y una apuesta de confianza de nuestros próceres en ese modelo que estaban haciendo con la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945. Entonces, eso nos lleva a digamos, al análisis inicial
sabiendo cuál es la característica, ¿no? Siempre Costa Rica trata de tener normas para regular la conducta de los estados. Esa es nuestra apuesta, normas e instituciones. Llegamos al año 1945 cuando explotan las primeras bombas atómicas y surge en ese momento lo que yo llamo las dos grandes corrientes para lidiar con el tema de las armas atómicas. La primera corriente, la que empezó el día 1, fue la corriente que impulsaron los propios trabajadores humanitarios, el Comité Internacional de la Cruz Roja y todos los servicios de salud y todas las personas que les tocó ver algo horripilante que no habían visto nunca en su vida de una tecnología que crea una muerte de una manera tan horripilante. Y a ese grupo de personas se unió también la comunidad académica y científica, incluso de científicos que habían estado involucrados en el diseño digamos, de la tecnología y de la investigación para la creación de la primera bomba nuclear. Y destaco en este momento, por ejemplo, el papel de Albert Einstein, que había jugado un papel muy importante convenciendo al gobierno de los Estados Unidos de que desarrollaran la bomba atómica ellos antes de que lo hiciera la Alemania nazi, y que inmediatamente escribió y manifestó públicamente que se arrepentía, digamos, de esa acción, y empezó un movimiento y un llamado para que las armas nucleares se fueran prohibidas en el derecho internacional. Por otro lado, se generó, digamos, otra vertiente de preocupación que reconocía que, habiendo creado ya el conocimiento, se podía extender muy fácilmente y que incluso en palabras de algunos presidentes de los Estados Unidos podíamos llegar a tener por los años 70 hasta 20 potencias nucleares. Entonces la gran preocupación era la no proliferación. Y no proliferación quiere decir es no aumentar. Y entonces la base, y por eso es que quisieras, digamos, partir de esta diferenciación, que yo creo que tratándose de abogados es muy importante que la manejemos. Yo no soy, pero hubiera querido casi hubiera estudiado Derecho. En algún momento luego decidí ir a estudiar Derecho, pero ya me había agarrado un poquito tarde. Entonces, bueno, nunca es tarde. El concepto de no proliferación fue capturado después en el Tratado de No Proliferación de los años 60. Y básicamente lo que dice la norma de la no proliferación, lo que dice es: hay un grupo de países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a los que de una manera u otra la comunidad internacional les dio una legitimidad, los reconoció poseedores legítimos de armas nucleares, solo a ellos, y de ahí en adelante todos los otros estados que poseen armas nucleares ya no son legítimos, ya no son, digamos, ya no tienen permiso de la comunidad internacional para poseerlas. Entonces, entre la no proliferación y la prohibición, que es lo que tenemos en este momento, hubo evidentemente un cambio doctrinario político muy importante, que pasó de reconocer que el problema de las armas nucleares no es por su uso o su amenaza del uso, sino la existencia misma implica un riesgo para la existencia de la humanidad. Bueno, recordemos nada más que en el Tratado de No Proliferación Nuclear se generó una gran negociación, y esa gran negociación consistió en que los países nucleares le convencieron al resto del mundo que renunciaran a las aspiraciones de desarrollar armamento nuclear, a cambio de dos cosas: a cambio de que las potencias nucleares iban a transferir el conocimiento tecnológico para el uso pacífico de la energía nuclear, que evidentemente tiene un conjunto de aplicaciones impresionantes que tienen una relación muy cercana a nuestra vida cotidiana. Y la segunda promesa era que al menos el Tratado de No Proliferación, recordemos que tenía una vida inicial de 25 años.
Y la promesa entonces era que paulatinamente se iban a tomar medidas para llegar al desarme. Entonces se constituyó este gran régimen de no proliferación basado en estos tres pilares: el uso pacífico, la no proliferación y el desarme. Pero el desarme, en realidad, en el marco del Tratado de No Proliferación, en realidad nunca generó grandes avances. En el marco de las Naciones Unidas se generó una conferencia de desarme, que es la llamada a desarrollar todas las negociaciones en materia de desarme, tanto convencional como nuclear, pero que desde hace muchos años, y aquí cito desde el año hace 20 años, que no, la conferencia se reúne prácticamente todos los días de una manera permanente, pero hace más de 20 años que no genera un solo acuerdo, entre otras razones porque la conferencia funciona sobre la base del consenso, y entonces la base del consenso evidentemente quiere decir que cualquiera de los países tiene un poder de veto. Entonces, en el ámbito multilateral, en realidad no ha habido grandes avances en desarme nuclear, a pesar de que sí los hubo desde el punto de vista bilateral al concluir la Guerra Fría, con la reducción de armamento entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Bueno, viajemos un momentito, entonces ya dejamos de lado digamos, el gran entendimiento que implicó el concepto del Tratado de No Proliferación, y vamos a viajar el año 1996, porque la comunidad internacional en realidad nunca ha dejado de soñar y nunca ha dejado de perseguir que las armas nucleares también se prohíban, y nunca ha dejado de perseguir que haya una estigmatización de las armas nucleares, un rechazo social y evidentemente una norma de prohibición. Recordemos que la primera resolución que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 46 fue precisamente sobre desarme nuclear, y de allí en adelante, y esto hay que recordar que frente a muchos otros problemas que ha creado la comunidad internacional o que hemos tenido, la respuesta de la comunidad internacional es estigmatizar el tema, crear el rechazo social y posteriormente prohibir la conducta en una norma. Trátese, por ejemplo, del apartheid, trátese de todos los temas de discriminación, de la tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa ha sido como digamos, la fórmula: estigmatizar, generar rechazo social y capturar, digamos, la prohibición en una norma que al final tenga una influencia en la conducta de los países. Entonces, lo que pasa en el año 1996 es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en búsqueda de ese proceso de estigmatización, le envía una consulta de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, y le pregunta si el uso de las armas nucleares es legal dentro del ordenamiento jurídico internacional. Y la Corte Internacional de Justicia dio una respuesta, una opinión consultiva que fue ambigua en su mayor parte, y que dejó muy decepcionados a la mayor parte de los gobiernos que plantearon y que apoyaron esta consulta desde la Asamblea General. Hubo varias partes de la opinión consultiva en las cuales los jueces no se pusieron de acuerdo, pero sí hubo una parte en que los jueces sí tuvieron una posición unánime, y es que revisando la normativa existente en la Carta de las Naciones Unidas, tanto en la Carta como en el Tratado de No Proliferación, y revisando todo el derecho consuetudinario, se llega a la conclusión de que en realidad no había ninguna norma que prohibiera el uso de las armas nucleares, con lo cual lo que la Corte en realidad dijo es que había un vacío jurídico. Y ese concepto de vacío jurídico quedó un poco tal vez dando vueltas allí en la conciencia, digamos, de la comunidad internacional, pero no hubo el momento político para actuar. En el año 97, un grupo, venía desde hace algún tiempo un grupo de abogados trabajando en el desarrollo de una norma que es una convención marco contra las armas nucleares, y en el año 97 la terminan, y Costa Rica decide
con mucha valentía proponer esa convención a la comunidad internacional. Bueno, no pasó nada, la conferencia de desarme nunca la discutió. Posteriormente, en el año 2010, se da la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, y allí por primera vez se reconoce la gran preocupación por el impacto humanitario de las armas nucleares, y ahí entonces empieza a haber como un nuevo paradigma, por así decirlo, desde de la discusión de la política internacional del desarme, porque ya se reconoce que hay una nueva consideración, no solo la disuasión nuclear, sino pensar en el tema del abordaje de las armas nucleares desde la perspectiva del impacto humanitario que van a ocasionar. Pero en el año 2010 también se generaron una serie de compromisos de parte de las potencias nucleares para acelerar, digamos, sus compromisos de desarme nuclear que no fueron, digamos, cumplidos a cabalidad, y esto fue generando un incremento de la frustración de los países no nucleares. Nos lleva esto a, bueno, el año 2000, en el año 2007 se actualiza la convención del año 1997 por esta organización de abogados a nivel internacional, en la cual al menos don Carlos Vargas, ex miembro de este colegio, fue un miembro muy destacado, y bueno, es importante también rendirle honor a su esfuerzo y a su memoria. Entonces, en el año 2007, Costa Rica vuelve a presentar, esta vez junto con Malasia, una versión actualizada de una convención comprensiva que ya implicaba no solo la norma de prohibición, sino todas las etapas de la eliminación, destrucción y verificación del desarme nuclear. No fue discutida, se presentó, nadie la discutió, la conferencia de desarme no la discutió tampoco. Entonces vamos al año 2012, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decide retomar el tema de nuevo y forma un grupo de trabajo que haga digamos, por primera vez, a diferencia, digamos, de esta conferencia de desarme que se sigue reuniendo en Ginebra permanentemente, que por primera vez hiciera un corte de caja de cuáles eran los enfoques que había en ese momento hacia el desarme nuclear. En ese momento, ese grupo de trabajo que funcionó en Ginebra lo presidió el entonces embajador don Manuel Dengo, y contó con el apoyo del embajador Norman Lizano en aquel momento que se hizo, digamos, un primer informe que fue luego presentado a las Naciones Unidas y a la Asamblea General y al Secretario General. Valga decir también que la convención que presentó Costa Rica en el 2007 fue incluida por el secretario general Ban Ki-moon en su propuesta de 5 puntos sobre el desarme nuclear, donde incluyó la necesidad de avanzar también en una norma de derecho. Pues bien, llegamos al periodo 2013-2014, donde Noruega, México y Austria deciden darle un nuevo impulso político al tema del desarme nuclear y convocan las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. La primera fue en Oslo, la segunda fue en México, en Nayarit, y la tercera fue en Viena en diciembre del año 2014, y allí con la comunidad científica y con las ONGs y toda la comunidad académica se volvió a pasar revista a toda la evidencia científica que tenemos hoy en la actualidad sobre el espantoso impacto humanitario y ambiental que generaría cualquier detonación de un arma nuclear o cualquier ensayo. Esa revisión de todos los impactos humanitarios lleva a la conferencia del año 2014 de diciembre a concluir, y esto, bueno, ya se había venido trabajando,
anteriormente desde la Asamblea General, pero llega a concluir que las armas nucleares no deben volverse a utilizar nunca más bajo ninguna circunstancia, y que es la existencia misma, ya no el uso, sino la existencia misma de las armas nucleares lo que implica este gran riesgo para la humanidad. Hay que destacar también que en este proceso también hubo un cambio doctrinario incluso en el Vaticano, que lo llevó el Papa Francisco, donde el Vaticano también se mueve a reconocer que no solo el uso, sino la existencia misma de las armas nucleares constituyen un riesgo para la humanidad. Entonces, como vemos, se va forjando, va tomando fuerza un movimiento político todavía mayor del que se había generado anteriormente para ir apuntalando ciertas decisiones que era necesario, digamos, para ir generando una presión política para que haya más pasos más concretos. Y entonces llegamos al año 2015, que es cuando un grupo de países, voy a mencionarlos, de América Latina estuvo México y Brasil, de Europa fue Irlanda y Austria, y de África, Sudáfrica y Nigeria, que propusieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se diera un segundo grupo de trabajo en Ginebra, para que viera cuáles son las medidas efectivas que hay que seguir tomando, incluyendo aquellas destinadas a llenar el vacío legal. Pero a diferencia de lo que había sucedido en la historia de la maquinaria de desarme en Naciones Unidas, esta resolución sí significó una gran ruptura, porque por primera vez se aprueba una resolución que permite que las decisiones en este grupo de trabajo se tomen por mayoría. Y es ahí donde incluso estamos hablando, y ya Costa Rica incluso empieza a hablar de que ha llegado la democracia al desarme nuclear, donde ya no hay un solo país que tenga posibilidad de vetar. Costa Rica es copatrocinadora de estas resoluciones, pero tenía un grupo focal nuclear. Entonces, ya en el año 2016, en Ginebra funciona este grupo de trabajo que le hace una recomendación a la Asamblea General de que en este año 2017 era el momento para convocar esa conferencia diplomática para llenar el vacío legal de contar con una norma de prohibición. Un tema muy interesante que quería que les comenté es que en este proceso de grupo de trabajo, donde participaron los países de la OTAN, no participaron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, un grupo de países, dentro de los cuales estaba Costa Rica, presentó una propuesta, que mejor conocida como el documento 34, que es donde este grupo de países propone a ese grupo de trabajo que le recomiende a la Asamblea General la convocatoria de esta conferencia. Y ese documento 34 fue lo que fue generando el momentum y fue generando la convergencia de los países que participaban en ese grupo hacia que se convocara esta conferencia. Y por supuesto nosotros, trabajando en medio de ese documento 34, nunca pensamos que un año después nos iba a tocar tener sobre nuestros hombres y mujeres y hombros la conducción de este histórico proceso. Pero muy interesante, por algo se había roto con la tradición del consenso, y entonces hubo un país, en ese momento fue Australia, que pidió el voto. Y ese reporte por primera vez se adopta por votación y por mayoría. Este grupo de trabajo le propone a la Asamblea General convocar esta conferencia. Y la Asamblea General acuerda el 23 de diciembre del año 2016 que se convoca esta conferencia, también bajo las reglas de procedimiento de la Asamblea General, lo cual permite que las decisiones se adopten por votación. En el mes de diciembre también recibimos entonces una solicitud de algunos países para que consideráramos si era posible que Costa Rica asumiera la presidencia de esa conferencia diplomática, que, como lo hemos mencionado y todos lo sabemos, una conferencia diplomática, como cualquier otra que negocia
textos jurídicos, la que creó la Corte Penal Internacional, la misma que dio origen a la Carta de San Francisco, es un proceso legislativo normal. Y entonces, como proceso legislativo tiene una estructura, tiene unas reglas de procedimiento, tiene un reglamento importante y es un proceso absolutamente formal. Entonces, para poder presidir este proceso, me parece que los países proponentes buscaron una combinación entre país y persona, ¿verdad? Porque sí tenía que ser importante que fuera un país que tuviera la autoridad moral, pero que además tuviera un compromiso tan estricto que fuera a prueba de cualquier presión política. Entonces, bueno, después de muchas consultas aquí en San José, las autoridades, tanto el señor presidente de la República como el señor canciller, consideraron que sí estaba Costa Rica lista para asumir este riesgo y esta responsabilidad. Y entonces haciendo esto le comunicamos positivamente a este grupo de países y ya entonces tocaba poner en blanco y negro una postulación que tenía que ser endosada por el Grupo Latinoamericano y el Caribe, y ya luego entonces fui designada el 16 de febrero en la reunión organizativa que tuvo esta conferencia. Permítame hablar 3 temas relacionados con el mandato. El primer característica de este mandato es que teníamos que actuar con un sentido de urgencia, teníamos que concluir tan pronto como fuera posible ese tratado, teníamos que hacer un tratado que a su vez fortaleciera, complementara el Tratado de No Proliferación y toda la arquitectura existente, que esta conferencia tuviera además, funcionara con las reglas de procedimiento de la Asamblea General, a menos que la conferencia decidiera otra cosa, y eso fue digamos, una trampita ahí con la cual tuvimos que lidiar. Fue una parte muy difícil del inicio de la conferencia, pero la otra característica es que el mandato incluía la previsión de que al finalizar los trabajos, el mandato preveía que la conferencia iba a tener 3 sesiones de trabajo este año, una en febrero organizativa, una en marzo de 1 semana y 3 semanas de negociación en junio y julio. Después de eso había que rendir un informe a la Asamblea General, a partir de lo cual se iba a tomar la decisión de si había necesidad de renovar el mandato para el año siguiente. Pero también, por si acaso, el mandato decía, pero además concluyan tan pronto como sea posible. Entonces, digamos, dejó abierta la puerta tanto para que se concluyera como para que no se concluyera. Y entonces así entramos nosotros a ejercer la presidencia, que fue una presidencia activa en el sentido de que nos correspondió la responsabilidad procesal, procedimental, institucional y también la conducción de la negociación del texto como tal. Lo primero que yo diría que es una característica fundamental de este proceso y que yo creo que fue lo que marcó el éxito al final fue que la primera sesión de marzo, que fue de 1 semana, fue una sesión muy exitosa y superó las expectativas de todos. ¿Por qué fue exitosa? Bueno, fue exitosa primero porque las reglas de procedimiento de la conferencia se aprobaron sin ningún trauma el primer día de la conferencia. Y esto no es nada pequeño, porque las conferencias de Naciones Unidas, sobre todo en los últimos años, no, digamos, se enfrascan en la discusión de los asuntos procedimentales. Es más, por ejemplo, una de las conferencias del Tratado sobre Comercio de Armas, creo que estuvo 1 semana entera discutiendo las reglas de procedimiento. Y nosotros no teníamos tiempo para hacer eso. Y entonces, bueno, fue una pericia de la presidencia y nos tocó solitas, a mí con Marcela Zamora, inicialmente llegar a Nueva York y negociar con todas las delegaciones esas reglas de procedimiento. Y nos correspondió
abrir brecha por varias razones. La primera de ellas fue porque un grupo de países planteó que querían que en esta conferencia participara Palestina, o sea, los observadores, el Estado de Palestina y la Santa Sede en igualdad de condiciones que el resto de los países, por un tecnicismo del propio lenguaje de la resolución que como que dejaba un poquito de duda de si realmente había posibilidad de hacerlo, porque en Naciones Unidas hay dos tradiciones, digamos, en participación. La tradición que se llama la fórmula de todos los estados, All State Formula, o la tradición de los estados miembros. Los estados, la tradición All State Formula quiere decir que participan todos los estados en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que nunca, normalmente en las conferencias de Naciones Unidas no se vota. Entonces nunca un observador había tenido derecho a voto. Pero sí habían antecedentes mediante los cuales estos estados observadores habían participado en igualdad de condiciones. Y la otra fórmula, que es la fórmula cerrada, solo para estados miembros. Entonces había, digamos, un lenguaje ahí que daba pie a una interpretación ahí, digamos, flexible, y entonces ahí con un cambio de posiciones que tuvimos en la asesoría legal, al final la asesoría legal nos dijo se puede perfectamente que la conferencia adopte una decisión procedimental para que estos dos observadores participen en igualdad de condiciones, incluyendo el derecho a voto. Bien, entonces eso es y ustedes en algún momento lo van a leer y lo van a escuchar, si realmente es un hito histórico. Y ellos ambos se sintieron sumamente motivados y complacidos de que el primer voto que les tocó ejercer en el marco de Naciones Unidas fue precisamente para aprobar este tratado. La otra, entonces eso fue un tema central que logramos. También había un país por ahí, Marruecos, que nos estaba pidiendo una inclusión de una aclaración en las reglas de procedimiento que resguardaba su tema, digamos, de integridad territorial y, digamos, sus conflictos actuales. Todo lo negociamos, todo lo logramos negociar, y aquí, quisiera aprovechar que está Marcela Zamora para reconocerle una capacidad extraordinaria que tiene para negociar con personas de todas las culturas y de hacerse muy valiente. Y en algún momento le dije que ya no podía, yo tenía que ir a presidir la sesión, y le dije, le toca, de a ver cómo termina de resolver este tema, y al final cuando terminamos de presidir, ella había terminado de resolver el tema. Entonces, ya fue un hito histórico que la conferencia, sin sin un trauma, el primer día o en la primera sesión ya de trabajo, después de que hubo los discursos, en la primera hora de la conferencia se aprobó las reglas de procedimiento. A partir de ahí ya la conferencia no tenía más que hacer que ponerse a hacer el trabajo. Tuvimos entonces otro hito de éxito, que fue que las delegaciones hicieron su trabajo, pusieron sobre la mesa cuáles eran sus expectativas sobre el contenido y el alcance del tratado, y además pusimos a trabajar a las delegaciones oficiales con las organizaciones de la sociedad civil y con los especialistas académicos y científicos que venían acreditados por la sociedad civil. Nunca antes se había generado en el marco de la maquinaria de Desarme una dinámica de trabajo de esa naturaleza, casi como de talleres participativos, interacción entre los delegados que le preguntaban a los científicos y los científicos les explicaban, y eso todo el mundo se quedó realmente sorprendido, inédito, y generó podríamos decir, una confianza y un ambiente de trabajo tan positivo que la gente empezó a pensar que posiblemente tal vez se podía concluir el trabajo este año. Pero el material que se generó en esa primera sesión sobre el contenido del tratado fue tan bueno que en el periodo entre sesiones la Cancillería me asignó al embajador Norman Lizano y para que fuera a Ginebra, y trabajamos con la Secretaría en elaborar la primera propuesta del tratado, que la presentamos el 22 de mayo en Ginebra. A partir de ahí entonces ya teníamos, digamos que el
50% del trabajo ya estaba hecho. Teníamos una sesión muy positiva, exitosa, con un buen ambiente de trabajo, con expectativas de toda la gente. Además, ya yo les había prometido como presidenta que no iba a descansar hasta, o sea, que estaba absolutamente comprometida con el objetivo de concluir las negociaciones, lo cual también de una manera u otra conduce, digamos, el estado de ánimo de la conferencia. Y también habíamos demostrado que como país y como presidencia teníamos un estilo abierto, inclusivo, que escuchábamos, que teníamos en la ecuanimidad, a pesar de que, porque también en ese proceso, una parte importante que uno aprende es que las delegaciones zarandean a la presidencia, a ver si uno se afloja, ¿verdad? Entonces, con ese zarandeo mantuvimos la ecuanimidad y mantuvimos la fuerza de hacia dónde íbamos, pero con ecuanimidad y con amabilidad, y entonces pues se dieron cuenta de que ahí teníamos que ir trabajando bien, pero además hicimos una buena dinámica de trabajo con todas las delegaciones. Entonces, con ese 50% del trabajo hecho, llegamos al 15 de junio, en que abre la segunda sesión sustantiva, y me sorprende mucho escuchar a todas las delegaciones decir que el 7 de julio se aprobaba el tratado. Ya no era yo la que lo estaba diciendo, eran todas las delegaciones. Y empezamos a trabajar con la lectura del texto del tratado, que la mayoría de las delegaciones consideraba que era un buen documento de trabajo. Quisiera hablarles entonces un poquito sobre el texto del tratado, cuáles fueron como los temas más centrales de la negociación. El tratado, recordemos que lo que trata es de llenar el vacío jurídico, el vacío legal de tener una norma de prohibición de la posesión, sobre todo aplicable a la posesión y al uso y a la amenaza del uso. Pero tenía que ser una norma digamos, de jus cogens, tenía que ser una norma fuerte de prohibición. Entonces, nos abocamos a que el artículo primero, que es el artículo de prohibiciones, tuviera una norma de prohibición que fuera muy fuerte, que básicamente contemplara todas las actividades que previas, digamos, ex ante a la generación del artefacto nuclear. Entonces, todo el desarrollo, las pruebas, en fin, todas las actividades que conducen hacia, digamos, la manufactura, la producción, etcétera, hasta la existencia ya del artefacto. Luego se prohíbe la posesión, el uso y la amenaza del uso. Y luego se prohíbe todas las actividades que tiendan a asistir, esas actividades que están prohibidas, o se prohíbe que los países busquen asistencia en desarrollar estas actividades prohibidas. Bueno, después de una norma fuerte de prohibición, era nuestro interés, por lo menos el interés de la presidencia, garantizar que este régimen naciera con una buena base institucional que siguiera desarrollándolo. Entonces, para nosotros era muy importante tener una figura para la conferencia Estados Partes que fuera, digamos, que tuviera todas las especificaciones sobre sus funciones y que fuera una figura fuerte. Pero también la conferencia con mucha claridad había manifestado que este tratado no era un tratado solo para los no nucleares, este era un tratado para invitar a la comunidad nuclear a que vinieran a desarmarse aquí. Y entonces es ahí donde se pusieron las cosas complicadas, primero porque la comunidad nuclear no estaba representada en la sala, segundo porque este era un tratado de prohibición y no de desarme. Y entonces teníamos que construir un puente, dejar la puerta abierta, un mensaje muy claro de que a este tratado podían incorporarse los países nucleares siempre y cuando evidentemente empezaran su proceso de transición, bajaran de alerta las armas nucleares y se comprometieran en un plan de destrucción.
negociado con la Conferencia de Estados Partes a través de un mecanismo jurídico que pudiera tomar la forma de un protocolo. Pero además, eso es bien interesante porque teníamos que dejar sentado el puente sin necesariamente desarrollar la parte de desarme y verificación, porque primero porque no teníamos tiempo y segundo porque ahí no estaban los países nucleares. Bien, entonces nos correspondió de una manera muy compleja desarrollar unos cuantos artículos, sobre todo contemplados en el artículo 4, que es donde está, digamos, esa puerta que invita a los países nucleares a, digamos, a ser parte. Y eso realmente fue lo más difícil, porque sobre normas de prohibición ya teníamos bastante bagaje en el derecho internacional, pero sobre esta parte del mandato de la Asamblea General decía que se negocie el instrumento que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total eliminación. Y ese y conduzca a su total eliminación fue la parte más compleja de la negociación, la que implicaba mayor creatividad y la que también recibía más crítica de parte de los que no estaban en la sala. Y en esto también nos correspondió y tuvimos también la suerte, bueno, nosotros no somos especialistas en desarme nuclear, entonces echamos mano de cuantos especialistas estuvieran, digamos, dispuestos a conversar con nosotros, y muchos de de los documentos que se iban generando, las versiones actualizadas del texto, las íbamos testando, como decíamos, con los especialistas. Ellos nos daban sus opiniones. En algún momento entonces me tocaba decirle a los países que estaban negociando que había que trabajar más fuerte porque y yo les pasaba las críticas anónimas para que ellos pudieran hacer las correcciones del caso. Llegamos finalmente a un texto aceptable sobre este puente, sobre la norma. La norma lo que dice es que los estados nucleares pueden convertirse en estados parte, pero que deben evidentemente iniciar un proceso de bajar del estado de alerta y de destrucción de las armas nucleares, y un proceso de verificación por una autoridad internacional competente, que puede ser la Agencia Internacional de Energía Atómica u otra entidad designada para tal efecto por la Conferencia de Estados Partes. También es cierto que este tratado es un símbolo, digamos, de los tiempos presentes, en el sentido de que además de la norma de prohibición y la norma de desarme, tiene unos artículos que tienen que ver con la asistencia a las víctimas del uso o de las pruebas, y unos artículos que hablan de la responsabilidad de rehabilitar el ambiente cuando hay uso o ensayos. Y esto es, digamos, acerca este tratado, no es un tratado típico de desarme y de prohibición, es típico, pero digamos le incorpora elementos nuevos que están presentes en otras convenciones más recientes de desarme, digamos, del ámbito humanitario, como es la Convención sobre Municiones en Racimo o la de Minas Antipersonales. Finalmente, otro tema que fue sumamente discutido es si este tratado debía o no debía tener una norma de denuncia. Para muchos países este tratado no debía tener, digamos, ninguna posibilidad de que un país lo pudiera denunciar. Primero, no acepta reservas, y segundo, no debía poderse denunciar. Pero también está la tesis de que si un tratado no contempla ninguna norma, ninguna cláusula de denuncia, aplicaría de todas maneras lo contemplado en la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, y por lo tanto esa norma es mucho más laxa. Por lo tanto, otro grupo de países consideraba que lo que había que hacer era permitir la denuncia, pero subir el umbral de dificultad, y ciertamente impedir que un país pueda, o sea, que la denuncia pueda entrar en efecto si el país es parte de un conflicto armado.
Quisiera entonces comentarles dos temas que me parece que son centrales también digamos, en la doctrina que está plasmada en este texto, que está, digamos, anclado en el derecho, evidentemente, en el derecho de la Carta de las Naciones Unidas, en el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, y me gustaría, bueno, y también hace obviamente un reconocimiento al resto de la arquitectura existente, incluyendo el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que no ha entrado en vigencia y posiblemente nunca lo vaya a hacer, porque tiene esta complicación, y ese, digamos, era otro tema que se discutía, que es el umbral para entrada en vigencia. El umbral, nosotros lo habíamos propuesto por que fuera de 40 estados, luego algunos países dijeron que era mejor subirlo, finalmente quedó en 50 ratificaciones para la entrada en vigencia, pero algunos países, sobre todo del ámbito, digamos, de la comunidad nuclear, consideraban que era necesario hacer ¿qué podríamos llamar? Un umbral calificado, que llaman, ¿no? O sea, que por ejemplo dijéramos este tratado va a entrar en vigencia con la ratificación de al menos un estado nuclear, una cosa de esta naturaleza, cosa que ha sido la forma que ha implicado el fracaso del proceso de entrada en vigencia del tratado de ensayos de prohibición completa de los ensayos nucleares, porque necesita la ratificación de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. También reconoce este tratado, digamos, como se basa en el impacto y la contribución de las zonas libres de armas nucleares, de las existentes. Y vamos a ver, esta es la parte que quiero compartir con ustedes. Reafirmando, bueno, en la parte preambular reafirma la necesidad de que todos los estados cumplan en todo momento el derecho internacional aplicable, incluidos el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Es muy interesante, la primera vez que hay una relación y se trae el derecho internacional de los derechos humanos a este tratado de desarme, y ciertamente desarme nuclear de esta manera tan clara, aunque el Tratado de Comercio de Armas tiene evidentemente un anclaje en el derecho internacional de los derechos humanos, pero desde el punto de vista de desarme nuclear sí es bastante novedoso. El tratado se basa en los principios y normas del derecho internacional humanitario, en particular el principio según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado. La norma es la distinción, la prohibición de ataques indiscriminados, las normas relativas a la proporcionalidad y las precauciones en el ataque, la prohibición del uso de armas que por su naturaleza puedan causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios, las normas para la protección del medio ambiente. Considera que cualquier uso de armas nucleares sería contrario a las normas del derecho internacional aplicable en los conflictos armados, en particular los principios y las normas del derecho internacional humanitario. Y, bueno, también reafirmando que cualquier uso de las armas nucleares también sería aborrecible a la luz de los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública. Desde el punto de vista doctrinario, este tratado entonces se sienta sobre la Carta de las Naciones Unidas, sobre el derecho internacional humanitario, el de los derechos humanos, sobre la relación de este tratado con el resto de la maquinaria de desarme, y también sobre el imperativo ético. Y en el imperativo ético evidentemente se reconoce el papel de las víctimas, no solo de las bombas atómicas, sino también de los ensayos nucleares. Y bueno, yo creo que también reconoce, y esto es un tema muy importante, que reconoce que este es un primer paso. O sea, contar con una norma de prohibición es un primer paso que lleva posteriormente a lo que ya sabemos que debería suceder, como ha sucedido en otros procesos, que es que exista una estigmatización, un rechazo social que pueda, generar un ambiente conducente a la disminución
de la importancia de las armas nucleares en las doctrinas de seguridad. Tiene una norma importante sobre universalidad, que los estados tienen la obligación, a partir de ser estados partes, de alentar a los estados que no sean parte a firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo, adherirse a él, con el objetivo de lograr la adhesión universal de todos los estados al tratado. Por último, bueno, quisiera señalar entonces que después de una sesión de 3 semanas de negociación, la conferencia había peinado el tratado, había peinado el texto de manera tal que ya tuvimos un nivel de convergencia tal como para que pudiéramos decir que efectivamente estábamos listos para adoptarlo el día viernes 7. Esto ciertamente también implicó, y esto es bien interesante porque en algún momento que hablé con algunos de los proponentes de esta resolución, me dieron su visión de la estrategia política y me dijeron, mire, ustedes en marzo tuvimos más o menos unos 120 países que participaron en la conferencia, usted va a perder algunos, ahora en junio no van a llegar tantos, van a llegar menos, pero digamos el objetivo es que ustedes tengan 100 estados participando. Y en el proceso de negociación siempre como que se van perdiendo algunos estados, entonces lo importante es que usted tenga un texto que tenga la aprobación de al menos 80 países. Si usted tiene 80 países a bordo, dele viaje y vaya adelante y busque la aprobación, la adopción. Bueno, para nuestra sorpresa, desde el inicio tuvimos más de 120 estados que se acreditaron, al final fueron 130 estados y al final había 120 países, o sea, siempre fueron más de 100 países que estuvieron listos para adoptar el texto, lo cual evidentemente en términos incluso de estrategia de los propios proponentes de este proceso superó, ¿verdad?, la medida de éxito. Y esto nos lleva a la realidad de que, aunque no lo creamos y nos parezca mentira, un tratado en el marco de las Naciones Unidas se pudo negociar en un semestre. No existe un registro histórico sobre esa naturaleza y bueno, ya sabemos que recibió una votación realmente contundente de 122 estados. Bueno, entonces ahora viene un desafío muy importante y el desafío es que la ceremonia de firma sea una ceremonia tan lucida, ojalá tan lucida como fue la ceremonia de firma de los acuerdos de París del cambio climático. Esa es la aspiración de Costa Rica, esa es la instrucción que ya recibimos, aunque no me corresponde a mí necesariamente, sino al embajador Mendoza en Nueva York. Pero hay una expectativa entonces de que el presidente Solís está comprometido para ir personalmente a hacer la firma del tratado y poder tener tantos países firmando en esa primera etapa como sea posible, y ya luego los países tendrán que hacer su trabajo interno de ratificación para que podamos tener las 50 ratificaciones que se requieren para su entrada en vigencia y poder tener la primera reunión de la conferencia de Estados Partes, que ya se anunció la intención de Austria de ser la sede de la primera reunión de Estados Partes, lo cual también da un empuje político importante y coloca a este país ciertamente a la vanguardia, digamos, de este esfuerzo político. Quisiera destacar también el papel de la región de América Latina y el Caribe, que siempre dio un apoyo profundo y absoluto a la presidencia y siempre sintió que América Latina estaba en la mejor posición de contribuir, de hacer aún una contribución tan valiosa como había hecho en el pasado muchas otras, como por ejemplo la existencia de la figura del Alto Comisionado de los Derechos Humanos o la existencia misma del primer tratado de Tlatelolco como el primer tratado
que establece una zona libre de armas nucleares. Entonces, los países se sentían apropiados también porque fuera una ciudadana de América Latina la presidenta, y entonces, bueno, evidentemente había que tener un buen apoyo sólido de parte de los países de África, los países de Asia, de ASEAN especialmente, con un muy sólido esfuerzo. Yo quisiera, digamos, tal vez desde un punto de vista más académico, más analítico, menos desde una posición oficial, mencionar que efectivamente este es un proceso impulsado por potencias medianas en el concierto internacional. Es un proceso con un gran apoyo de lo que se llama el sur global, los países del sur global, pero impulsado por potencias medianas, entre las cuales, bueno, evidentemente destacan México, Brasil y Sudáfrica. Y me parece uno de los procesos de la diplomacia multilateral que más se van a analizar en los próximos años en términos de esa articulación de una voluntad política del sur global y de potencias medianas que lideran un proceso, digamos, que toca intereses directamente del establishment, digamos, de la estructura de la gobernanza de las Naciones Unidas y del mundo en general. Yo voy a querer quedar allí y más bien quedar a disposición de cualquier pregunta o comentario de su parte. Quiero también aprovechar para reconocer que yo recibí una invitación del Comité Internacional de la Cruz Roja para visitar Nagasaki en el mes de abril de este año. Y para mí fue una experiencia extraordinaria que compartí con don Alonso Serrano, porque evidentemente nosotros como diplomáticos costarricenses tenemos una convicción absoluta con el tema del desarme, y ciertamente el desarme nuclear, pero de tener una convicción absoluta mental y política, a llegar a un lugar donde explosionó una bomba atómica y mirar las realmente pavorosas, espantosas y abominables consecuencias para el ser humano y para el ambiente, escuchar a las víctimas, mirar las fotografías, realmente fue una experiencia que nos cargó el espíritu, ¿verdad? Nos confrontó con esa realidad tan pesada, pero al mismo tiempo a mí me dio una fuerza muy grande, porque esa lucha por la eliminación de las armas nucleares se convirtió en algo que estaba incorporado en nuestros poros, en nuestra alma, y nos dio posiblemente también parte de esa fuerza que transmitimos a las delegaciones para decirles que no había marcha atrás hasta que sacáramos el tratado, que ya vimos, cuya noticia vimos que le dio la vuelta al mundo, gracias a Dios. Así que ha sido un placer para mí compartir con ustedes este viaje y bueno, ahora también la sociedad civil a nivel mundial tiene un papel muy importante, recordándole a las naciones nucleares que es la existencia misma de las armas nucleares lo que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad, y recordándoles pues que con el nivel de conciencia que tenemos en la humanidad y desarrollo tecnológico, esperamos que digamos, la seguridad global descanse sobre doctrinas que sean actualizadas y que sean propias del siglo XXI y que no sigamos dependiendo de doctrinas del siglo XX, basadas en la amenaza, en el miedo y en la amenaza de la aniquilación. Así que muchas gracias a todos ustedes.